el día de hoy el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos los reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel, sea lo que sea. Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra que Dios nos dirige ya hoy, en el primer miércoles de esta primera semana del tiempo de Pascua de Resurrección, la octava de Pascua. Hoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 24, versículos 13 al 35, espectacular aparición de parte de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de Emaús, que vienen con la frustración del Viernes Santo, del Sábado Santo, hermanos y hermanas, de la tragedia que ha vivido este pueblo por la muerte de Cristo. Y hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es de bendición. Hoy la palabra de Dios la queremos interpretar como que Cristo, pues claro, nos está animando en medio de los problemas. Cristo está ayudando a estos discípulos a ver cómo de un mal pueden sacar el bien. ¿Estás escuchando eso? Y eso se llama resiliencia hoy en día, o tal vez en términos psicológicos, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la fe, de lo espiritual, de iluminar lo que nos pasa a diario con nuestras peores adversidades, iluminarlos bajo una situación donde yo pueda sacar el mejor provecho y seguir hacia adelante. Yo le llamo a la resiliencia acá en Arroz y Habichuela, hermanos y hermanas, hacer de tripas corazones, porque de eso trata la resiliencia. La resiliencia es una capacidad que tiene alguna persona para poder recuperarse frente a la adversidad y seguir hacia el mañana y seguir hacia lo que nos espera y hacia el futuro.
En materia de resiliencia, hermanos y hermanas, lo que vemos es que las situaciones difíciles permiten desarrollar en nosotros, los seres humanos, y especialmente gente de fe como tú y yo, los recursos que tenemos, y hasta ese momento lo desconocíamos. Desarrollar mucho de lo que ya tenemos y desconocíamos que lo tenemos es una respuesta común como forma de ajustarnos frente a la adversidad. Y eso es lo que Cristo hace con los discípulos de Emaús, y vamos a reflexionar sobre eso. La idea fuerza que tenemos para hoy es la siguiente: si Jesús está vivo es porque tiene un poder más fuerte que el que le mató. Y aunque eso suena fuerte, esa es la verdad. Hermanos y hermanas, al igual que los discípulos de Emaús, nosotros tendemos a lamentar pérdidas. Los discípulos de Emaús vienen de Jerusalén, están regresando a su lugar de Emaús. Vienen de todo el dolor y del sufrimiento, vienen lamentándose por el camino, por las pérdidas. Pero necesitamos reconciliarnos con el pasado, hermanos y hermanas. Hay que aprender en la vida que tenemos que fracasar en ciertas cosas, ¿no? Y aceptar el fracaso para sacarle el bien. Aceptar el problema para sacar la mayor de las ventajas. Que sea motivo de aprendizaje. Toda situación difícil, hermanos y hermanas, debe ser una oportunidad, hermanos y hermanas, para yo que superarme. Discernir la presencia de Jesús en medio de los problemas, discernir la palabra de Dios en los problemas. Eso es lo que hace Jesucristo con los discípulos de Emaús, eso es lo que quiere hacer Cristo con cada uno de nosotros al enfrentar todo tipo de situación. El cansancio, hermanos y hermanas, se va imponiendo a lo largo del camino. Cuando tenemos dificultad, nos cansamos como papá y mamá, y nos cansamos como esposa y esposa, como sacerdote, como monja, como trabajador, como servidor. Nos cansamos como personas que tenemos que enfrentar a diario situaciones, a veces unas más pesadas que otras, otras más difíciles que otras. Claro que sí, hay un cansancio, y a veces el cansancio se impone en el camino, y es, hermanos y hermanas, como una piedra que no nos permite seguir caminando. Hay preguntas que nos hacemos delante de Dios, hermanos y hermanas, ante ese tipo de situación. ¿Dónde encontrar la fuerza y el valor para no desanimarnos, Señor? ¿Dónde podemos encontrar nosotros esa fuerza, ese valor cristiano de la fe, de la oración, de la presencia real de Jesucristo nuestro Señor, que está vivo, para yo no desanimarme en la familia, desanimarme en el matrimonio, desanimarme como cristiano católico en el escenario de la vida? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo puedo yo descubrir la presencia de Jesús en las situaciones difíciles? Todo ese discernimiento es lo que pasa hoy aquí con la historia de los discípulos de Emaús. Eso es la resiliencia de la que estamos hablando. Resiliencia que viene de parte de Dios. Sacarle el bien a la situación difícil. Aprovecharlo como una oportunidad para seguir en el mañana y no echarme al lado, no escapar, no dejarme desplomar frustrado en una esquina, hermanos y hermanas, y hasta con deseos de no querer seguir viviendo. Por eso nosotros vemos a un Jesucristo con los discípulos de Emaús, hermanos y hermanas, que les da las respuestas a sus más inquietantes preguntas, a esas preguntas, hermanos y hermanas, que son angustiantes para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo yo interpretar la escritura, la palabra de Dios, para poder redescubrir esa presencia de Jesucristo en la vida, en mi vida? Eso es lo que pasa con los discípulos de Emaús. Eso tiene que pasar también en nuestras vidas. Ante la situación de un Viernes Santo que golpeó a los discípulos de un lado para el otro, hermanos y hermanas, hay miedo, hay falta de fe. Por eso ese diálogo tan frustrante por el camino. La muerte y la cruz, hermanos y hermanas, habían matado la esperanza de los discípulos. La muerte, la frustración, los dolores, el sufrimiento, hermanos y hermanas, mucho de esto mata nuestra esperanza. Jesús se acerca por el camino, hermanos y hermanas, y pregunta: ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Te acuerdas ayer con María Magdalena? ¿Por qué llora?, preguntaron los ángeles.
Preguntó Jesús, ¿por qué llora? ¿Sabe lo que eso significa? Que está presente con nosotros, que está consciente de lo que nos está sucediendo. Tenemos que escuchar la voz de Cristo en nuestra mayor dificultad. ¿Por qué estás llorando, Carlos? ¿Por qué estás llorando, Carmen? ¿De qué tú estás hablando? Que te siento frustrada, derrotada, abatida ante la desgracia. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de conversación es esa para un hombre y una mujer de oración, de fe, que cree en Dios? ¿Qué tipo de lenguaje estás usando para verbalizar lo que te está tocando en esta vida? En su respuesta, hermanos y hermanas, en esos versículos 13 al 24, los discípulos de Emaús lo que hacen es proyectar, hermanos y hermanas, un pasado de dolor. Mira estas frases de la palabra de Dios, cómo nos enseñan el grado de frustración y de derrota que tenían los discípulos de Emaús. Hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Y luego fíjate cómo dicen también, nosotros esperábamos que Él sería el que debía libertar a Israel. En ese versículo 21, hermanos y hermanas. Y si vamos un poquito más adelante, el versículo 16 nos dicen por qué estaban hablando de esa forma tan frustrada. El versículo 16 dice, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Ayer también dijimos esto acerca de María Magdalena, que le impidió algo reconocer a Jesucristo vivo y lo confundió con el hortelano, porque esperaba al Cristo que ella había conocido antes. Esperaba ver si veía a Cristo o encontrarse con quién, con el Cristo muerto, abatido, ensangrentado. Ese era el que esperaba. Los discípulos de Emaús también tienen esa situación, hermanos y hermanas. O sea, acuérdate que lo que estamos hablando es que tenemos que encontrarnos con un Cristo vivo. Tenemos que encontrarnos con un Cristo de domingo de resurrección. Está bien hacer memoria del Viernes Santo, que Cristo murió por nosotros y nos salvó en esa cruz, con esa pasión, esa muerte que fue tan difícil. Claro que sí, ¿cómo que lo voy a olvidar? No, Señor. Pero muévete al domingo de la resurrección. Ese es el Cristo con el que yo me quiero encontrar, hermanos y hermanas, con el Cristo victorioso y triunfante que se levantó el tercer día de entre los muertos y vive para siempre. En este caso con los discípulos de Emaús, para enseñanza también nuestra, en esos momentos, Cristo enseña cómo usar la palabra de Dios, la Biblia, para iluminar la vida. La historia, hermanos y hermanas, del pueblo, para iluminar nuestro problema, la historia de las grandes bendiciones de Dios con todos aquellos que les aman. Esas cosas que nos hacen que sufrir, hermanos y hermanas, tienen que ser iluminadas, hermanos y hermanas, por la presencia de Cristo vivo en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que va a aclarar la situación que estamos viviendo. Eso es lo que va a aclarar la situación por la que estamos pasando. De eso es que tratan los versículos 25 y 27. Entonces Cristo les dijo que poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Es que nosotros, hermanos y hermanas, a veces poco entendemos de lo que hemos escuchado, de lo grande que es nuestro Dios, que a veces somos lentos en este corazón, en esta mente, en nuestra alma, para poder creer todo lo que anunciaron los mismos profetas acerca de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario, hermanos y hermanas, dar ese paso adelante en el nombre de Dios. Es que no está con nosotros Dios, no es que no se fija en mí, es que yo soy el que he olvidado lo que creo. No le he dado vida a lo que creo. Muchas cosas mueren en nosotros por los dolores y los sufrimientos, hermanos y hermanas. Muere a veces la fe, muere en nosotros la oración, muere el confesarnos, muere el ir a misa, muere el hacer la obra de caridad, muere mucho. Por lo tanto, eso, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, pues se murió. Vamos a revivirlo, vamos a darle vida, vamos a resucitarlo en el nombre de Dios. Por eso es que Cristo en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, ayuda a los discípulos de Emaús y nos ayuda a nosotros también. ¿Tú sabes a qué? Nos ayuda a recordar lo que hemos olvidado. Hemos olvidado mucho de lo grande que es nuestro Dios.
Cristo sitúa a los discípulos de Emaús en el proyecto de Dios. Es que tú estás incluido en el proyecto de Dios. Yo estoy incluido en el proyecto de Dios. No nos han abandonado. Esto es parte de la vida. La historia, que no es otra cosa que nuestra propia vida, hermanos y hermanas, no se escapa nunca de las manos de Dios. No importa dónde yo esté, no lo queremos así, que es omnipresente. Está en la luz y está en la oscuridad, está en el día, está en la noche, está en nuestras alegrías y también en nuestras penas. Dios no pierde el control. El Viernes Santo Dios no perdió el control. La presencia de Dios no se ausentó. ¿Estás entendiendo? ¿Y por qué yo lo sé? Porque hubo un domingo de resurrección. Es necesario que así como Jesucristo ha despertado la memoria de los discípulos de Emaús, hermanos y hermanas, despertemos nosotros la memoria de todo lo grande que es nuestro Dios. Jesucristo hoy quiere transformar esa cruz, lo difícil, lo que trae crisis, la situación adversa, transformar la cruz, que es señal de muerte, claro que sí, en una señal de vida, en una señal de esperanza, de vida y de esperanza. Tienes que creerlo, yo tengo que creerlo. Aquello, hermanos y hermanas, que me impide ahora se vuelve fuerza y luz en el nombre de Dios. Todo cuanto me impide ahora en esa resiliencia divina se transforma y es la mayor grandeza. Es como dice el refrán: de mi mayor debilidad Dios hace mi más grande fortaleza. Ahí está. Por eso es que decimos que aquello que me impide, ¿verdad?, que es la debilidad, ahora se vuelve fuerza y se vuelve luz para mí. Arde el corazón, hermanos y hermanas, así es que arde el corazón, el espíritu, la mente, todo cuanto nosotros somos. Esos versículos 28 al 32 contienen esa bella frase, hermanos y hermanas, de cómo ardía el corazón de ellos. Porque en el momento de pedirle al Señor, hermanos y hermanas, que no se fuera, porque hizo como un gesto de irse, le dijeron: quédate con nosotros, que la tarde está cayendo y el día ya se acaba. Y mientras estaba en la mesa Cristo con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Eso es Eucaristía, eso es misa, hermanos y hermanas. Ahí está la presencia real de un Cristo vivo en medio de nosotros. En ese momento se le abrieron los ojos, dice la palabra, y lo reconocieron y desapareció. Y ellos reflexionan, ellos dicen: wow, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Ahí está, hermanos y hermanas. La palabra de Dios hace arder el corazón, hermanos y hermanas. Y la Eucaristía hace abrir nuestros ojos. Jesús desaparece y se va. ¿Sabes por qué? Porque ya está en su presencia espiritual con nosotros, y por lo tanto ahora tenemos que caminar con nuestros propios pies en la tierra, superarlo todo, porque Cristo vive y está vivo en nosotros. No soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Por eso podemos caminar con nuestros propios pies. Esos versículos 33 al 35, hermanos y hermanas, son los últimos de esta palabra, y escucha lo que nos dicen del ánimo que adquirieron estos dos discípulos. Se levantaron, que eso es como resucitar. Volvieron a Jerusalén, al lugar de la crisis, al lugar de la desgracia, porque no nos quitamos, porque no huimos, porque no corremos, porque no nos fugamos, nos quedamos, enfrentamos, superamos, pasamos por encima, y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11, y allá no hay tristeza, ya lo que hay es alegría. Y estos le dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Claro que sí, a María Magdalena temprano en la mañana. Cuando ella va a avisarle, viene Pedro y Juan. Claro que sí. Y ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. O sea que se acabó la tristeza en el nombre de Dios, y si viene más tristeza, la vamos a vencer con el Cristo vivo que tenemos todos nosotros, hermanos y hermanas. La palabra de Dios sí hace arder ese corazón, hermanos y hermanas, acuérdate de eso. Y la Eucaristía abre nuestros ojos
Tenemos que resucitar como hicieron los discípulos de Maús, porque eso es levantar, volver a la Jerusalén, aquello que es difícil en la vida, hermanos y hermanas, volver a donde aún continúan actuando las mismas fuerzas de muerte que habían matado a Jesucristo y que habían matado en los discípulos la esperanza. Hay que volver a ese lugar, porque ahora vengo en victoria en el nombre de Dios. Pero ahora todo ha cambiado, hermanos y hermanas. Por eso es que decimos en la idea fuerza de hoy que si Jesús estaba vivo es porque tiene un poder más fuerte que el que le mató. Y eso suena fuerte, pero eso es cuestión de decir, hermanos y hermanas, que hay vida en vez de muerte. Hay solución a los problemas en vez de muerte. ¿Estás escuchando eso? En vez de estar proclamando la mala noticia, en vez de estar dando vueltas con lo mismo y lo mismo del problema, de la situación, de la desgracia en la que yo estoy, tengo el agua hasta el cuello, estoy contra la espada y la pared, no encuentro solución, parece que tengo que quitarme la vida, no puedo con esto. En vez de estar, hermanos y hermanas, con la cantaleta, con la muletilla, de estar desahogándonos con el desastre y el desastre y el desastre que tenemos, oiga, hermanos y hermanas, hay que anunciar que Jesucristo está vivo. Hay que anunciar que hay solución en nombre de Jesucristo el Señor. Hay que proclamar la buena noticia, hermanos y hermanas. Cristo está en victoria y tú y yo tenemos que estar en victoria. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Qué bello mensaje por parte de Cristo con la resiliencia que nos mueve hacia la victoria. ¿Cómo concluir hoy la palabra bendita de Dios que hemos escuchado y nos ha animado tanto como un recurso de bendición, hermanos y hermanas, para nosotros poder resucitar en nosotros esa fuerza que nos lanza hacia el futuro y que podamos nosotros tener esa capacidad para podernos recuperar frente a cualquier problema? Mira, debemos saber crear en nosotros, hermanos y hermanas, un ambiente de fe. Tenemos que crear un ambiente entre nosotros mismos de fraternidad y de celebración y de compartir que Cristo está vivo, que hay solución para muchos problemas, que nos va a ir bien, pues en ese tipo de ambiente. Eso es lo que proporciona y eso es lo que prepara, hermanos y hermanas, que pueda actuar el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no es otra cosa que la presencia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Es Él, ese Espíritu Santo que hace presente la presencia espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace descubrir, que nos hace experimentar la palabra de Dios en la vida. Hermanos y hermanas, y a la misma vez nos lleva a entender el sentido de esa palabra de Dios que tiene poder. Eso es lo mismo que vamos a experimentar, que se nos van a abrir los ojos en la Eucaristía al comulgar ese pedazo de pan que es el cuerpo de Cristo, ese poco de vino que nos dan, que es la sangre de Cristo. Se nos abre, lo sentimos, lo vivimos, lo tenemos presente. Este texto de los discípulos de Maús, hermanos y hermanas, que hoy nos sirva de bendición para guiarnos a lo largo del camino de nuestras vidas, que va a ser de altas y bajas, que va a ser donde las cosas se alternan, la alegría y la tristeza, la salud, la enfermedad, la unión y la desunión, el apoyo y el desamparo. Que nos sirva de guía este mensaje a lo largo del camino de nuestras dudas, porque las tendremos que enfrentar, de nuestras inquietudes, de nuestras amarguras, de aquello que nos desilusiona. Recordemos, hermanos y hermanas, que Jesucristo es un peregrino también y que nos acompaña por nuestro peregrinaje por esta tierra. Él está con nosotros en todo momento. Gloria a Dios por este bello mensaje, hermanos y hermanas, que nos inspira y nos llena de fortaleza en medio de todo cuanto estemos experimentando, porque ahora vamos hacia un nuevo mañana por un Cristo en victoria y nos hace a nosotros también victoriosos en lo que tengamos que enfrentar. Hoy nos vamos, hermanos y hermanas, en oración con el salmo que nos propone la Iglesia a nivel universal, el Salmo 104, que se alegren los que buscan al Señor. Oremos al Señor.
Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio y nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, convencido, nos va a ir bonito. En el nombre de Dios, que te vaya bonito. Sobre todo, vamos a ser bendecidos. Nos vemos mañana con el favor de Dios.